información proveniente del presente y otros indicadores, como por ejemplo los índices de inflación, del presente, y si fuese necesario, ¿no es cierto?, usamos indicadores. Si hay proceso inflacionario, para hacer un costo estimado, yo puedo tomar los indicadores y hacer una proyección del costo en el futuro por un proceso matemático, que vamos a ver en tercer año cómo podemos hacer esas proyecciones. Con estos datos, la empresa proyecta sus costos para el futuro. Proyecta los volúmenes de compras que va a realizar y determina en el presente el costo posible en el futuro. El costo proyectado es un costo que yo lo determino hoy en el presente, pero que va a tener vigencia en un futuro. En dicho futuro pueden producirse los desvíos, obvio, por lo que se ajustarán por subvaluación o sobrevaluación luego de que estos costos se hayan transformado en incurridos. Es decir, yo tengo que proyectar hoy mi costo y en el futuro pueden pasar tres cosas, ¿no? Que no haya ningún cambio, que los precios suban o que los precios bajen. Son las tres alternativas que tengo. Según cómo pase en el futuro, después que yo incurra en el costo, tendré que hacer un ajuste sobre el costo proyectado, que ya va a ser un costo incurrido, y ahí subvaluar o sobrevaluar si es que hubo proceso inflacionario o deflacionario, o no hacer nada si es que el proceso inflacionario es despreciable o nulo. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. Bien, seguimos con el costo histórico. Ya lo dice su nombre, ¿no? Histórico quiere decir que está en el pasado. Es un costo, por lo tanto, un costo incurrido, con documentación a valor vigente, pero en el pasado, y que puede tener o no valor actual. Si hay un proceso inflacionario nulo, el costo histórico me puede servir para hacer proyecciones hoy para el futuro, porque el proceso inflacionario es muy bajo o despreciable. Por eso decimos, puede tener o no valor vigente actual. Si hay proceso inflacionario, ese costo ya está en el pasado y no me va a servir para tomar como referencia esos valores para hacer un proyectado en el presente, ¿sí? Para proyectar en el futuro, ¿no? Hacer un valor, un costo, un costo estimado en el presente para proyectar en el futuro. Esos valores ya no me van a servir porque hay proceso inflacionario. Esa es la característica de que sea histórico, entonces ya sabemos que es un costo incurrido, básicamente tiene valores del pasado, que no quiere decir que no me puedan servir hoy. Sí, si hay proceso inflacionario nulo, por supuesto que me pueden servir. Pero si hay proceso inflacionario que no sea nulo, entonces, que no lo puedo dejar pasar, entonces ese costo va a tener un valor histórico, pero no me sirve para trabajar en el presente, ni mucho menos para proyectar costos para el futuro. El costo histórico permite ver la evolución de los precios de los insumos en el transcurso del tiempo, ¿sí? Si yo voy guardando por año, voy guardando los archivos con las facturas de los costos y las compras que fui haciendo, eso me permite después hacer una tablita en Excel y ver cómo va evolucionando el precio de los costos. Puede favorecer la estimación de los precios en el futuro, ¿no? Si yo tengo los costos guardados en un archivo por años y los quiero ir poniendo en una tablita Excel para ir viendo cómo evolucionan los precios, en un corto plazo puedo sacar una ley de proyección que me permite determinar para el corto plazo más o menos cómo puede llegar a andar el costo, ¿sí? Sin necesidad de tener que esperar el tiempo. Lo puedo calcular ahora con un proceso matemático que, como les dije, es una parte del cálculo que vamos a ver recién en tercero. No tiene que ver en tercero estrictamente con los costos, sino que tiene que ver con modelos para tomar decisiones. Y hay una materia que se llama teoría de las decisiones y comportamiento empresario que la tienen conmigo, y ahí hacemos ese tipo de cálculos. Bueno, si la inflación es despreciable, el costo histórico puede ser simultáneamente real, porque justamente el hecho de que no se haya alterado el precio del costo por proceso inflacionario significa que estamos en costos reales o en valores reales.
También permite la comparación por aplicación de diferentes tecnologías y cambios en los procesos de la producción, o sea, del know-how. ¿Esto qué quiere decir, este último párrafo? Yo vengo trabajando en una empresa fabril donde hago la construcción de X cosa y lo hago siguiendo un proceso con una tecnología específica y un saber específico. Ese saber específico es lo que llamamos el know-how. Si yo tengo una serie que puedo armar de mis costos con el transcurso del tiempo, voy armando una serie, ¿no es cierto? Mes tanto de tal año, mes tanto de tal año, mes tanto de tal otro año, mes tanto de tal otro año. Yo siempre aplico la misma tecnología y los mismos saberes. Si de repente cambio la tecnología porque alteré una máquina, puse una máquina más moderna, más automática, que hace más cantidad de operaciones, etcétera, obviamente el costo se va a alterar. ¿Y cómo puedo determinar la variación del costo por la aplicación del know-how? Justamente con los costos históricos yo puedo comparar cómo evolucionaron esos costos y cómo evolucionan a partir de la tecnología nueva o de un saber hacer nuevo que me permite determinar, bueno, me permite determinar eso justamente, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos al costo estándar. El costo estándar es un costo típico para determinada industria o sector industrial, ¿sí? El criterio que sigue es que es un costo típico, pero no para cualquier cosa, sino solamente para alguna industria o sector industrial. Antes de continuar voy a aclarar que una industria la definimos como un conjunto de empresas que se dedican a hacer lo mismo. Por ejemplo, si nosotros miramos en el mercado que hay 10 empresas que fabrican un jabón de las mismas características, ese conjunto de empresas determina una industria, ¿sí? Hay una industria para el turismo, hay una industria para la telefonía, hay una industria para la hotelería, hay una industria para la fabricación de chacinados. Son un grupo de empresas que se dedican a fabricar o a comercializar el mismo artículo, o sea, con características básicamente muy parecidas. ¿Queda claro el concepto de lo que es una industria, entonces? Sí, perfectamente. Bien. Entonces, por ejemplo, típicamente un costo estándar se podría aplicar a una industria como la del papel, ¿sí? La que fabrica papel con celulosa, de esos típicos que nosotros usamos para los cuadernos o los que utilizamos para las impresoras, en los tamaños carta o en tamaño A4 o tamaño oficio. Esas industrias que se dedican a fabricar eso tienen procesos que son muy difíciles de que se vayan a poder cambiar en forma rápida. Generalmente una de esas empresas cuando se instala, ya se piensa en 20 años van a trabajar con la misma tecnología, la misma maquinaria y el mismo know-how. Por lo tanto, lo que tiene que lograr esa industria que en esta parte del mundo y en otra parte del mundo y en otra parte del país que trabaje con la misma tecnología, va a tener una especie de estándar comparativo, ¿sí? Ese estándar comparativo es el costo ideal al que se tiene que llegar con una industria con la que se hace todo un estudio científico para determinar cuál sería el costo mínimo. ¿Por qué se puede hacer eso? Y se puede hacer justamente porque la industria tiene un nivel, una maquinaria tecnológica difícil de remover en el corto plazo, es difícil que eso vaya a cambiar rápidamente, entonces en base a esa estandarización se puede determinar por estudios cuál sería el costo más bajo posible. Ese sería el costo estándar. ¿Mm? Lo voy a leer. Dice, dado cierto nivel de tecnología y para ciertos procesos industriales, generalmente caracterizado por grandes volúmenes y pocos procesos de elaboración, se puede hacer un estudio científico que permite determinar el menor costo posible para la elaboración de un determinado producto. Por ejemplo, qué sé yo, la fabricación del aluminio sigue unos pasos bastante claros, bastante estables. Se utiliza una tecnología y un equipamiento muy específico y una empresa que fabrique perfiles de aluminio en un país como en otro país, siguiendo si tiene las mismas equipamientos, o sea, la misma tecnología, tiene que tener costos estándares equivalentes, ¿sí? Tiene que tener básicamente los mismos costos estándares.
En tal caso puede estandarizarse como el costo, como un costo ideal, ¿sí? Que será tomado como referencia para el control del costo en determinada empresa. El costo estándar es un costo teórico, difícil de lograr, pero que será usado como una referencia para evaluar el grado de rendimiento de los factores en el proceso real y compararlo con el teórico. Es decir, yo tengo una empresa que se dedica a fabricar perfiles de aluminio, yo voy a tratar de que mis costos se aproximen lo más posible al costo estándar. Tal vez nunca llegue al costo estándar porque es un costo teórico, donde cualquier fallita hace que no llegue al valor del costo estándar, pero por lo menos la idea es tratar de aproximarme lo más posible. Es como una guía, ¿no? Que me sirve para, como empresario para saber si se está trabajando bien en la planta fabril o si se están produciendo errores para poder ir cada vez acercándome más, perfeccionando el proceso para aproximarme cada vez más a ese costo que se llama costo estándar. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea que nosotros tendríamos que mejorar, si no llegamos no estamos en ese costo, deberíamos mejorar los procesos para ir acercándonos a ese costo, ¿verdad? Tal cual, sí. Siempre y cuando estemos en una industria de esas que tienen costo estándar que se conoce universalmente. Sí, por supuesto, quedó clarísimo. Perfecto. Hay un montón de empresas, la mayoría de las empresas, que no pueden tener un costo estándar, justamente por lo que acabamos de decir. Por ahí son empresas que tienen procesos muy largos, con tecnologías diferentes, fáciles de cambiar en el camino. Entonces la empresa empieza con una tecnología y de repente, capaz que en un año, agarró una máquina y la cambió por otra. El hecho de que haya cambiado una máquina por otra ya complica el hecho de que se pueda lograr un estándar. Justamente el hecho de que se pueda cambiar rápidamente los procesos hace de que no pueda haber un estándar. Cada máquina que se cambia, cada tecnología que se mejora, cada curso de capacitación que hace el personal que trabaja en planta fabril para aprender más y producir más, obviamente altera el costo estándar. Por lo tanto, si las variaciones son muy rápidas en el tiempo, no alcanza justamente el tiempo para poder establecer un costo estándar. Así que con esto quiero aclarar que no todos los costos, no todas las industrias trabajan con costo estándar. Solo algunas, generalmente de muy voluminoso, de producción de mucho volumen, como una papelera, como estaba diciendo, como una fábrica de papel celulosa o como una fábrica que se dedica a hacer, por ejemplo, aluminio o una fábrica que se dedique a hacer perfiles de hierro, ¿sí? Cosas por el estilo que tienen tecnologías que son en general, que cambian poco. Una empresa de craqueo para combustibles, por ejemplo, que usan tecnologías muy similares en todas partes del mundo. Bien, el costo por lotes. El criterio es costo sujeto a una orden de producción u órdenes de trabajo, ¿sí? Con indicación de la cantidad de unidades para su realización, ¿sí? El lote básicamente se representa en un papel que se llama orden de producción y que indica la cantidad de unidades que hay que producir. Mientras tanto que ese papel no se autoriza para su producción, la planta fabril permanece cerrada. Este es un punto importante. Tenemos, vamos a suponer, una fábrica que se dedica a fabricar mesas de madera. La fábrica esa tiene un galpón, un pañol, donde almacena las mesas terminadas. Entonces, Ventas avisa que el stock que queda en ese pañol está en el límite donde ya la planta tiene que volver a fabricar un nuevo lote. No fabrica en forma continuada, sino que fabrica cuando el umbral de stock que queda en ese pañol es muy poco, que ya se establece un tiempo, más o menos el tiempo en que se va a gastar ese stock. Durante el transcurso de ese tiempo, la planta fabril tiene que volver a activarse para producir, vamos a ponerle 500 mesas. Eso se vuelve a almacenar en el pañol y hasta que no se llegue al umbral de vuelta donde se requiera fabricar nuevamente, no se fabrica nada. La planta fabril está cerrada. Por ejemplo, vamos a decir, para ponerlo en gráfico, cuando se autoriza el lote, ¿sí? La producción por lote, el
gerente de fábrica va con el papel en la mano, los obreros lo siguen atrás, los jefes, etcétera, capataces, supervisores. Él va con la llave, abre la puerta de la fábrica, se encienden las luces, se arrancan las máquinas, se mete la materia prima y se empieza a trabajar. Una vez que se terminaron las X cantidad de unidades que requiere el lote, se sacan todas esas unidades terminadas, se colocan en el pañol, se limpia toda la planta fabril, se deja todo perfecto para volver a producir de vuelta, se apagan las luces, se apagan las máquinas, se cierra la puerta y nos vamos todos. La planta fabril queda completamente a solas y sin uso. Ahora, esto significa un costeo por lotes, o también llamado por órdenes de producción. El tamaño del lote es un elemento crítico que se determina por un cálculo específico. Nosotros vamos a ver el tamaño del lote, también lo vamos a ver en otra materia que se llama teoría de las decisiones, ¿sí? Donde hay modelos que nos permiten determinar de qué tamaño tiene que ser el lote, que lo vamos a llamar el lote óptimo, justamente porque es el lote que tiene el costo más bajo para el nivel de producción que necesitamos hacer. Así que nosotros en este año vamos a trabajar con un loteo que ya viene calculado. ¿Cómo se hace el cálculo? No tenemos idea, ya viene así, el lote dice son tantas unidades. Ahora, ¿cómo se determinan esas unidades? Como les decía, lo vamos a ver en otra materia, en tercer año, que tiene que ver con eso, teoría de las decisiones, cómo uno decide de qué tamaño es el lote óptimo. Una de las características que tiene el costeo por lote es que cuando ingresa la materia prima, la mano de obra y los gastos fabriles, ¿sí? Cualquiera que sean, a la planta fabril para la fabricación, o sea que se descargan de los pañoles de inventario, se descargan y se cargan en la planta fabril, eso se registra en un inventario que pertenece a la planta fabril. No se trabaja con los mismos inventarios para almacenamiento que para fabricación. Los almacenes de almacenamiento de los inventarios que almacenan, que tienen las reservas, están fuera de la planta fabril. Los puede llevar la planta fabril, pero no confundir un inventario con otro. Cuando ese inventario se descarga, es porque de planta fabril se hizo un pedido, mándenme tantos listones de madera, tantos tablones de tales y cuales características. Se descarga del inventario donde está almacenado y se traslada hasta la planta fabril. Cuando ingresa a la planta fabril se anota en los inventarios, ingresaron tantos lotes o tantas maderas de tales o cuales características para poder controlar el costo del proceso de producción propiamente dicho, distinto del inventario que está fuera de la planta fabril. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Incluso si los inventarios estuvieran físicamente en el mismo lugar, compartiendo un pedazo del galpón de la planta fabril, se descargan y se cargan cuando la planta fabril requiere para producir. Mientras tanto, esos inventarios son inventarios de almacenamiento. Generalmente no dependen directamente de la planta fabril. Por lo tanto, una de las características que identifica cuando estamos costeando por lotes es que al momento de inicio de la fabricación del lote, los inventarios de planta fabril están en cero, están completamente descargados. Cuando empieza el proceso de producción, la planta fabril solicita materia prima, mano de obra, etc., y eso se va cargando en los inventarios de planta fabril. Por lo tanto, ahí recién se carga las planillas de fabricación, las que van llevando el control de eso, de la materia prima, la mano de obra y el gasto fabril. Y cuando se termina, se descarga totalmente el inventario, porque sale todo el producto que está terminado, va al galpón que generalmente lo maneja comercialización, o sea que ya no es más de la planta fabril, y todo lo que sea los desperdicios y demás, se descargan todos esos inventarios cargando los costos en forma prorrateada al producto final, y esos inventarios quedan todos descargados. Es decir, que cuando se termina de fabricar el loteo, los inventarios de la planta fabril quedan de vuelta en cero.
Esta es una característica importante desde el punto de vista contable. Los inventarios empiezan en 0 y terminan en 0. ¿Preguntas? ¿Dudas? En mi parte no, profe. No, por mi parte no. Bien. Con relación a los costos por procesos. Se diferencia el costo por proceso del costo por lote. Ahora vamos a ver cómo es la situación. Son costos aplicados a ciclos continuos de producción, o sea, a producción ininterrumpida. Hay algunas plantas fabriles que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. En ese caso el costeo es diferente, porque cuando se va a hacer el control del costo, el personal que baja de la administración, por ejemplo, la que lleva los costos, que va a la planta a mirar cómo está el proceso, se va a encontrar con que hay un ciclo de producción que no se interrumpió. La máquina sigue funcionando, el equipamiento sigue funcionando, el personal está trabajando. Cuando llega al final del horario, hacen rotación de turno y la máquina sigue funcionando, no para nunca. Profe, ¿le puedo Sí. hacer una consulta? Sí. Esto es siempre el análisis sobre lo que son empresas industriales. O sea, podría ser el caso de un costeo, digamos, por procesos, no sé, una empresa de energía eléctrica, por ejemplo, de Sur. Por ejemplo, sí. También entran dentro de la categoría. Sí, todo lo que Perfecto. no sea interrumpido. Por ejemplo, el costo por lote se interrumpe y la planta fabril cesa las actividades. Por eso se descargan los inventarios de la planta, porque sale todo el producto que está terminado, ya sale. En el Bien. caso de servicios continuos de producción, por ejemplo, puede ser bien la que mencionaste, puede ser, por ejemplo, el caso de una embotelladora de gaseosas que está funcionando todo el día, puede ser el caso de cualquier digamos, empresa que tenga un ciclo de producción que no para nunca. Por ejemplo, el caso de las empresas que fabrican mosaico, los hornos requieren un montón de horas para poder llegar a la temperatura donde funde ¿cómo es que se llama lo que tienen las baldosas? Bueno, es ese material que parece un vidrio, ¿no? ¿Vinilo? No, es otra cosa. Bueno, ya me iría a acordar. Ustedes han visto que las baldosas tienen una parte brillosa arriba. Bueno, eso se funde a altas temperaturas. El horno que funde eso tarda muchísimo en calentar. Así que esos procesos en general son continuos. Nunca se separa ese horno. Porque pararlo significa un costo enorme. Hay que esperar que se enfríe. Se para cuando se rompe algo. Por ejemplo, adentro llevan una especie de carretas con unas vías que van a una cierta velocidad para que se fundan esos materiales y se transformen en baldosas o en azulejos. O si no, en caso de percatarse de algún desperfecto, por ejemplo, creo que tienen medidores de presión o de temperatura, en caso de algún desperfecto de la gente que lo está controlando, los apagan también. Claro, si hay algún problema, entonces hay que parar ese horno, que es un costo, como decía, enorme, y hay que esperar que se enfríe para que la gente pueda entrar, hacer las reparaciones y después que volver a calentarlo. Son varias horas para que el horno vuelva otra vez a la temperatura que lo hace óptimo para trabajar. Entonces, ese tipo de empresas trabaja siempre en servicio continuo. Cuando es así, decimos que estamos costeando por procesos. En general, el costo por lote y el costo por proceso son bastante parecidos, pero la diferencia fundamental que tienen es los inventarios de inicio y cierre del periodo. ¿Por qué? Porque el costo por lotes, ya sabemos que el inventario arranca vacío y termina vacío. Es cuestión de estudiar lo que pasó en el medio para hacer el costeo. En cambio, los costos por procesos, el inventario arranca con un saldo y cierra con un saldo, porque siempre se está produciendo. Por lo tanto, los inventarios de plantas fabril nunca se terminan de descargar del todo. Siempre está entrando materia prima, mano de obra, gasto fabril, y siempre está saliendo materia prima, mano de obra y gasto fabril en la forma de algún producto terminado. ¿Sí? La diferencia fundamental entonces está en que los saldos de inventario de la planta fabril siempre tienen saldo. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien, decimos que los inventarios tienen saldo al inicio del control del costeo y tienen saldo al final del control del costeo. Después hay unas técnicas para determinar exacto cómo es lo que se produjo en el periodo, ¿sí?
Pero eso después lo vamos a ver en este cuatrimestre, al final, es la última unidad que vamos a ver. Costos totales. Una cosita, si hago un breve paréntesis, todo esto que estamos viendo acá son las definiciones con las que nos vamos a manejar hasta el final del cuatrimestre. No sea cosa que algunos piensan que estamos leyendo esto para pasar el rato, ¿eh? Estas son definiciones que las vamos a usar a lo largo de la materia y lo vamos a usar en algunas en segundo año, en economía, en microeconomía, y lo vamos a usar en tercer año en las materias de teoría de la decisión. Todas estas definiciones están ahora porque les van a servir para más adelante. Costos totales, otro criterio de clasificar costos. El costo total, como lo dice su nombre, integra todos los elementos del costo, ¿sí? Que después vamos a ver que, por las dudas lo adelanto ahora, los elementos del costo son 3. ¿Alguno recuerda cuáles pueden ser? Perdón, profe. No eran la mano de obra, la materia prima y gastos varios. Correcto. Los 3 elementos del costo los integra, el costo total los integra completamente, ¿sí? Entonces, dado cierto nivel de producción, los costos totales representan la sumatoria de todos los costos parciales correspondientes a ese nivel de producción. Es decir, la planta fabril va produciendo, arranca en tal horario de hoy. A la unidad 500 los costos tienen un valor. A la unidad 2 veces 500, o sea 1000, los costos tienen un valor. A la unidad 3 veces 500, o sea 1500, los costos tienen determinado valor. El costo total va llevando la totalidad de todos los costos parciales y a su vez están los auxiliares y toda la documentación auxiliar que se genera. Todo eso va llevando las parcialidades de los costos, ¿sí? El total integra todas esas parcialidades para el nivel de producción al que se quiere hacer la medición. Les aclaro esto porque los costos van cambiando a la medida que aumentan los niveles de producción. Es decir, que en el transcurso de un día, el nivel de producción va a ir incrementando mientras la planta fabril está trabajando. O si lo queremos, lo podemos medir por mes. Lo que se produce en un día, más el otro, más el otro, más el otro, más el otro, ¿sí? Va pasando hasta que llegamos a fin de mes. En la medida que va cambiando el nivel de producción, el nivel de costos también va a ir cambiando. Este es un concepto importante. No puede ser que aumente el nivel de producción y el nivel de costos descienda. Este es un punto clave, ¿eh? Que le ha costado muchos dos a mucha gente. En la medida que aumentan los niveles de producción, no puede ser que el costo baje. No es posible. Si yo fabrico una unidad más de las que fabriqué antes, el costo total tiene que ser más grande. No puede ser que fabriqué una unidad más y el costo total se fue para abajo. Aunque sea un peso, no importa. Aunque sea un centavo, no es posible. Porque esa unidad adicional que yo fabriqué, algo de materia prima tiene, algo de luz tuve que gastar, algo de gasto fabril, algo de mano de obra tuve que gastar. No puede ser que el costo total descienda. ¿Esto se entiende bien? Sí, profe, clarísimo. Bien. Entonces, por ejemplo, la suma de todos los costos fijos y todos los costos variables, sean estimados o reales, porque después podemos ponernos a hacer un dibujo teórico. La oficina de costos se puede teorizar de un montón de maneras, ¿no? Podemos armar costos proyectados, donde los subdividimos en costos variables, fijos, costos variables, costos fijos, ¿sí? Podemos hacer cualquier tipo de subdivisión y hacer todo un esquema teórico de cómo tendrían que ser los costos proyectados, por ejemplo, para tal o cual cosa que vayamos a producir. Pueden ser costos por lote, pueden ser costos por proceso, pero como quiera que sea, siempre va a haber un costo que es la magnitud que mide todos los costos. Ese costo que es la magnitud que mide todos los otros costos es el costo total. Cualquiera sea la forma en que después lo clasifiquemos según el criterio que tenga la oficina de costos en cuestión. Bien. Voy a hacer una breve aclaración respecto del ascenso o descenso de los costos totales. Lo que dije recién respecto de que el costo total nunca puede descender tiene un concepto o un supuesto ceteris paribus. ¿Sabemos lo que es un concepto ceteris paribus? Sí, sí. Bien.
El concepto ceteris paribus es que mientras que estamos haciendo un estudio de una producción, sobre todo del costo de una producción, ceteris paribus entiende que la tecnología se mantiene constante. No podemos estar haciendo costos con tecnologías que están cambiando permanentemente. Si la tecnología se cambia en algún punto o en toda la línea de producción, tendremos que empezar una serie nueva de estudios a partir de la tecnología que se aplicó ahora, de la última tecnología que está funcionando en la planta Fabril. No podemos andar haciendo mezclas y cosas raras, porque entonces no vamos a tener nunca una idea total de cómo está funcionando el costo. Entonces, el supuesto ceteris paribus, que funciona para lo que acabo de decir, que si fabrico una unidad más, el costo total no puede descender, es porque ceteris paribus, la tecnología que estamos usando, el know-how que estamos usando, es exactamente el mismo que veníamos usando para la unidad anterior. ¿Sí? La unidad que acabo de hacer todavía está con la tecnología de la unidad anterior, con el know-how de la unidad anterior, está en la misma planta Fabril, tal cual, todo igual. Por lo tanto, a precios iguales y demás. A precios de compra, digamos, de costos de insumos, están todo igual. Entonces, en esa condición, ceteris paribus, una unidad adicional producida va a producir un incremento del costo. ¿Será insignificante? Sí, puede ser insignificante, pero nunca se puede ir para abajo. Y tampoco nunca se va a mantener igual. Siempre tiene que crecer. Ahora, si cambia la tecnología, ahí sí se puede producir un descenso de costos, pero ya no es comparable con lo que decíamos antes, porque justamente si cambiamos la tecnología, ya tenemos que empezar a hacer una proyección de costos completamente diferente y ajustada a la nueva tecnología y al nuevo know-how que tenga la planta Fabril. Es decir, que si antes producir, qué sé yo, esta taza me significaba 5 pesos, y yo cambio una maquinaria, cambio un horno, ¿sí? Cambio algo, cambio una forma de alimentación, cambio de electricidad a gas, lo que sea, hice alguna mejora, entonces a lo mejor en esa nueva situación esto me sale 4 pesos. Sí, está bien, perfecto. Pero dentro de la nueva tecnología me va a salir 4 pesos. Y si yo hago una tasa más, va a aumentar el costo total de vuelta. ¿Sí? El costo total tiene que aumentar porque, de vuelta, yo estoy gastando, acá estoy gastando porcelana, estoy gastando pintura, estoy gastando mano de obra, estoy gastando electricidad para mantener el horno caliente, o gas, o lo que sea, y voy a tener, de hecho, una unidad adicional producida va a producir un incremento del costo total. Se va a producir lo mismo en cualquier situación, pero comparando una tecnología con la otra, entonces se va a producir un descenso de los costos cuando la tecnología es más eficiente. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, lo que dijo, básicamente, a ver si me entendí. Supongamos que vamos a renovar la tecnología, ¿no? Para el mes entrante. No sé, Sí. estamos en septiembre, para octubre renovamos una de las maquinarias, por ejemplo. Sí. Se hace un costo estimado. Después de ese costo estimado, a medida de ese costo estimado sumado a los costos que van a ir teniendo esa nueva maquinaria, cuando hace el costeo total, no sé, supongamos en el fin del periodo, en el fin del mes de octubre, ¿no? El mes siguiente, se agrega recién en ese entonces. O sea, indefectiblemente de que el costeo en algún mes pueda variar, incluso descender, el costo total siempre va a aumentar. Exacto. El costo total solamente puede descender si se produce una mejora en la tecnología o en el saber hacer de los operarios, el know-how, que haga que, bueno, que se produjo, pero ya estamos hablando de una cosa diferente. Estamos hablando de un cambio que hizo la empresa y que por eso le redunda en un costo más bajo. Perfecto. A ver qué podría poner como ejemplo. Me vienen, por ejemplo, las cervecerías artesanales. ¿Sí? Tienen un nivel de producción muy pequeño y una tecnología que no alcanza, si bien es industrial, no alcanza a tener el desarrollo de otras tecnologías de las cervecerías grandes. Por lo tanto, el costo del litro de cerveza siempre va a ser más barato en una estructura más grande que en una estructura más pequeña. ¿Sí? Eso está claro. Una empresa que tiene una gran capacidad de producción tiene que tener los costos más bajos que otra que fabrica algo muy similar, pero que tiene una capacidad de producción mucho más baja. Por poner un simple ejemplo nomás,
el hecho de que una cervecería que produzca, vamos a ponerle 1000 litros de cerveza por mes, tiene los tanques donde se hace el depósito de la cebada que se utilizó, que lo tiene que, por lo menos, periódicamente lo tiene que descargar a eso, y significa una descarga más seguida de una empresa que tiene 50.000 litros en el tanque. La empresa chica, para llegar a los 50.000 litros, tiene que hacer un montón de cargas y descargas, cargas y descargas. Y con eso solo, para poner un ejemplo sencillo, ya los costos son más altos a los 50.000 litros. Entre una empresa y la otra hay una diferencia entre un costo y el otro, porque hay que andar haciendo unas cantidades de tareas en el medio que hacen que los costos, en un caso, en el nivel de producción más bajo, tiendan a subir. ¿Dudas? De mi parte no. Profe. Bien, seguimos con los costos medios. ¿Alguien entró que pueda grabar? Por las dudas, pregunto si entró alguno. Ah, ok, gracias, Enzo. Bien. Costos medios. Es el costo unitario que depende del nivel de producción. Fíjense que acá aparece de entrada la definición, ¿no? Como criterio de clasificación. Dice que es un costo unitario. Asocien esto de una. Un costo medio es un costo unitario. Esto es clave que lo tengan claro. No sea cosa que lleguemos al final del cuatrimestre y no puedan asociar la palabra medio con unitario, ¿sí? El costo medio es un costo unitario. ¿Cómo es la cosa? Es así. ¿Qué es un valor medio? ¿Un valor medio de qué? De lo que se te cante. Valor medio, el concepto global. Nos vamos muy por arriba del concepto de costo. Nos vamos a una abstracción total. ¿Qué es un valor medio? Un valor medio es algo que sea un valor total dividido cantidad de unidades. Así yo puedo tener valores medios de un montón de cosas. Entre ellas, como una de las tantas cosas, los costos. Si yo tengo medido en dinero el costo total que me llevó a producir 500 unidades, tengo la magnitud total, acuérdense la palabra, total, dividido cantidad de unidades, en este caso 500, lo que sale como resultado de la división no es un costo total, ni tampoco son las unidades. Lo que sale como resultado de la división, de dividir el total de plata entre la cantidad de unidades que me generó ese gasto total de plata, lo que sale es el precio o la cantidad de plata por unidad. ¿El costo promedio? Claro. Es el costo promedio, es un costo promedio, ¿sí? Si yo tengo 500, a ver, vamos a ponerle un número fácil de calcular. Son 5.000 pesos. Vamos a agarrar la maquinita y hacemos. Los 5.000 pesos es la cantidad de plata que me costó hacer 50 unidades. Bueno, entonces son 5.000, que es la magnitud total, dividido entre 50, que son la cantidad de unidades. 100 pesos por unidad. Y esto me está dando el costo unitario, 100 pesos la unidad. Es un costo unitario. Así que al costo medio lo podemos llamar costo medio, lo podemos llamar costo promedio, y también lo vamos a encontrar como costo unitario. Es el mismo perro con 3 collares diferentes, pero es el mismo perro, ¿sí? En el caso del costo medio es el costo unitario, también conocido como costo promedio. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que los costos totales pueden ir cambiando según el nivel de producción. Eso lo vamos a ver en detalle a partir de la unidad 3. Es decir, que por ahí no crecen en forma lineal, sino que por ahí crecen siguiendo algunas más que proporcionales cantidades o menos que proporcionales cantidades. Eso lo vamos a estudiar bien a partir de la unidad 3 hasta la 6. Por lo tanto, los costos promedio no van a guardar una relación proporcional. Quiero decir, si fabriqué, y ¿cuánto dije? 50, eran 50. Sí, 5.000 dividido 50. Exacto. Si yo fabricara, vamos a ponerle 100, puede ser que por el hecho de fabricar 100, capaz que en lugar de costarme 100 pesos la unidad, capaz que me cuesta 90.
¿sí? Igual se va a seguir dando la relación que vimos antes. Por cada unidad adicional producida, el costo total va a aumentar, pero la velocidad con la que aumenta puede ser que cambie. A lo mejor produciendo 500, la velocidad con la que crece el costo total es bastante importante. Pero cuando produzca 1500, la velocidad va a seguir creciendo el costo total. Pero la velocidad a lo mejor tiende a ser más lenta. Eso es lo que vamos a estudiar en las siguientes 3 unidades. El hecho de que la velocidad sea más lenta va a significar que los costos promedio van a tender a descender. Entonces, con esto que estoy queriendo decir, que el costo promedio, el costo medio o costo unitario puede depender de los niveles de producción, o sea, de la cantidad de unidades que se estén fabricando o hasta donde se haga el control parcial de la cantidad de unidades que están en producción. Puede cambiar eso. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bien. Lo que tengo entendido es que las curvas siempre tienen la misma forma, ¿puede ser? Depende de las fábricas, tendrán sus tipos de curva. Nosotros vamos a trabajar una forma de curva pedagógica, ¿sí? Vamos a trabajar una forma de curva que es como que si se entiende ese modelo básico, después se puede aplicar a cualquier curva. Pero cada empresa va a tener una curva particular. Y dentro, mientras que el know-how se mantenga igual, la tecnología igual, la forma de la curva se va a mantener siempre similar. Ahora, donde cambia algo, la curva se va a ver afectada por eso justamente. Perfecto. Sí. Decía que el costo medio depende y varía con el nivel de producción, ¿sí? Depende y varía con el nivel de producción, dado que a mayor nivel se prorratearán los costos fijos entre mayor cantidad de unidades. Fíjense, acá ya tenemos una cuestión importante. Si yo tengo un costo fijo y produzco 500 unidades, el costo fijo medio es el costo fijo total dividido la cantidad de unidades. Eso me da un número, un costo fijo promedio para esas unidades. Pero si yo fabrico el doble, ahora prorrateo el costo fijo entre el doble de unidades, así que el resultado me va a dar un costo fijo medio más bajo, exactamente la mitad del anterior. Quiere decir que con esto ya nos hacemos una idea que el costo medio va a ir cambiando con los niveles de producción. Para empezar un análisis, y eso es que hay otros, pero para empezar un análisis, ya el hecho de prorratear un costo fijo entre un nivel cambiante de unidades, un número fijo entre un nivel cambiante de unidades, va a significar que los costos medios tienden a disminuir. Si ustedes dividen 100 dividido 50, ¿sí? ¿El resultado cuánto les da? 100 dividido 50, 2. Vamos a hacerlo así. 100 dividido 25. 4. Da 4, ¿sí? Pero si hacemos 100 dividido 50, La 2 baja el costo medio. baja el costo medio, ¿sí? Quiere decir que en una fracción, si el número de arriba se mantiene igual y el número de abajo aumenta, el resultado de la división disminuye. Tómense un minutito para pensar esto, porque lo vamos a usar mucho. Si el número de arriba de una fracción se mantiene igual, el número de abajo aumenta, entonces el resultado de la división va a ser un número que va a ir descendiendo. Recíprocamente, si en una fracción el número de arriba se mantiene igual, el de abajo disminuye, entonces el resultado de la división, ¿qué le pasa? Aumento. Aumenta. Ahí va. Bien. Así que eso es como para que tengamos una idea cómo está funcionando el cálculo del costo medio, ¿sí? Que es la división entre un total dividido cantidad de unidades. El costo promedio o costo unitario va a depender de la cantidad de unidades con la que se haga la división. A igual valor fijo arriba. Bien. Costo marginal. Es lo que estaba explicando antes, el costo marginal. Sí. De que cuando es la variación
la variación con la que tienen los costos totales, sí. Correctamente, sí. Sí, sí, sí. El criterio para medir un costo marginal, entonces, es medir la variación o la velocidad con la que cambia el costo total. Este costo marginal es un costo grosso, ¿eh? Es muy importante y de hecho casi que se podría decir que no es un costo, porque en el fondo, técnicamente, no es un costo. Lo que mide el costo marginal es la velocidad con la que cambian los costos totales. En general, vamos a estudiar los costos totales, la variación de los costos totales en función de la cantidad producida. En la medida que aumenta la producción, dijimos, los costos totales pueden cambiar la velocidad. Siempre van a crecer, pero la velocidad es importante. Muchas veces le vamos a dar más bola al marginal que al total, porque el marginal nos permite identificar cuál es el comportamiento del total. Y muchas decisiones se van a tomar en función de cómo se comporta el marginal, más que el total. Por lo tanto, el costo marginal es un costo muy grosso a la hora de tomar decisiones sobre costos. El costo marginal, entonces, como dijimos, es la variación de los costos totales. Voy a leer un poquito. Dice, según el enfoque con el que se analicen los costos, puede llegar a ser importante, y de hecho sí que lo es, estudiar la velocidad con la que se alteran esos costos totales. ¿Sí? Nosotros sabemos que tal nivel de producción, tal costo total, tal nivel de producción, tal costo total, tal nivel de producción, tal otro costo total. Sí, eso está bueno, ya lo sabemos. Pero ¿con qué velocidad están cambiando entre este nivel de producción, este otro y este otro? ¿Con qué velocidad? Porque ahí es donde yo tengo que tomar la decisión después hasta dónde voy a producir. Es decir, por ejemplo, averiguar en cuánto varían los costos por cada unidad adicional producida, comenzando por la primera. Lo que interesa no es la evolución del costo total, ¿sí? Eso no, sí tiene importancia, no le vamos a negar la importancia, pero hay otras cosas más interesantes. No es la evolución del costo total, sino la velocidad con la que se produce esa evolución. Eso es el costo marginal. Una forma diferente de decir lo mismo. Al costo marginal ustedes en otras materias lo van a encontrar como el costo, o sea, la variación del costo total por unidad adicional producida. Es una forma de razonar lo mismo, pero en vez de razonarlo para cualquier nivel de producción, es razonarlo para una unidad adicional nada más. Entonces, si yo tengo un nivel de unidades, por ejemplo, 500 unidades, ¿en cuánto me varía el costo por la unidad 501? Y esa variación del costo me lo informa el costo marginal. Una vez que tengo el costo total para la unidad 501, ¿cuánto varía para la unidad 502? La variación entre la unidad 501 y la 502 me la informa el costo marginal. Es otra forma de decir lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, profe, el coste marginal sería como el costo de producir una unidad adicional. Es lo que varía el costo total por producir una unidad adicional. Ujú. ¿Sí? No- es lo que varía, la palabra clave es esa, la variación del costo total. No tiene No es, cuantificación monetaria, digamos, no se registra. lo que varía es la variación de la cuantificación monetaria. Claro, ¿Sí? claro, sí, sí, sí. No O tiene sea, una propia, no se registra, o sea, contablemente no aparece. exactamente. O sea que en el fondo de todos los fondos no registra dinero. Lo que registra el costo marginal es la variación del dinero de los costos. Claro, tiene un análisis financiero, pero no contable. Sería así. No tiene análisis financiero ni tampoco tiene análisis contable. Ah, Técnicamente, después lo vamos a ver mejor en el segundo año, en microeconomía, técnicamente tiene un análisis económico. claro. Sí, sí. Como lo vamos a ver ahora en la unidad 3 a 6, el análisis que vamos a hacer es justamente ese, el económico. Perfecto. Debe advertirse que este tipo de análisis, así como otros relacionados con los costos, no se refleja contablemente, ¿sí? Pero como se verá en su oportunidad y en otra asignatura, que es microeconomía, el costo marginal permite determinar la cantidad óptima a producir y además el precio al que se debe de vender. Esto tiene mucha importancia cuando analicemos los modelos microeconómicos. Aquí solo adelantaremos que la curva representativa de los costos marginales es la curva de oferta de cierto tipo de empresa en el mercado.
Según el tipo de mercado, como lo vamos a analizar mejor en microeconomía, hay un tipo de empresas, un modelo que habla de una pequeña empresa que tiene una curva de costo marginal, y esa curva de costo marginal va a ser la curva con la que va a ofertar la empresa. Es decir, es una relación no solamente que mide la velocidad de cambio de los costos, sino que además permite tomar decisiones respecto de cuánto producir y con el precio de venta del mercado, a qué precio se va a vender eso. O sea, que el costo marginal, como pueden ver, tiene varias aplicaciones, que algunas las vamos a ir viendo en esta materia y las otras las vamos a ir viendo en microeconomía. Acá solamente nos vamos a referir a los costos nada más, cuando hablamos de costo marginal. En microeconomía vamos a referirnos a lo mismo, pero además relacionándolo con los precios de venta para determinar los niveles de producción óptimos para la empresa, ¿sí? No cualquier nivel de producción es el óptimo. Bien, ¿preguntas, dudas? No, No, Bueno, lo que queda después es una relación. Esto es como, acá ya no hay nada nuevo en esta unidad. Son solo ejemplos, simplemente para relacionar criterios, para saber cuándo estamos trabajando con un criterio y cuándo empezamos a trabajar con otro, comparar cuándo por ahí estamos trabajando y podemos seguir dos criterios en simultáneo. Simplemente es una forma de aclaración, un ejemplo de aclaración. Acá ya no hay ninguna definición nueva, no hay nada nuevo, ¿eh? Esto es como, ya les digo, una ejemplificación acerca de cómo podemos aplicar los criterios de clasificación de costos. Dice, es de importancia, voy a leer una parte nada más y después ustedes la terminan. Esto, si tienen alguna pregunta, lo seguimos en la otra, pero en general, si entendieron la primera parte, esto se tiene que entender de por sí. Es de importancia identificar la relación existente entre los diferentes criterios con los que se clasifican los costos. Algunos permiten ciertos solapados. Solapados quiere decir que se superponen algunos criterios, ¿sí? Conceptual en determinado contexto, y otros se excluyen, ¿sí? No se solapan recíprocamente. Veremos algunos ejemplos y ejercicios a continuación. Este es un ejemplo nada más, muy sencillo, una empresa que elabora sidra. La sidra, como sabemos, es un producto que tiene un consumo estacional, dado por las fechas de las fiestas y el periodo estival, y luego desciende en forma notable durante el resto del año los consumos de ese producto. Supondremos que la empresa del ejemplo elabora una producción en forma continuada, por ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre. Durante estos 3 meses su forma de costeo será entonces por proceso. La planta de producción está trabajando durante esos 3 meses todo el tiempo, las 24 horas. El resto del año puede trabajar con una forma de costeo por lote, cuyo tamaño dependerá de la demanda. Digamos, mensual. Se estima cuánto es lo que se vende más o menos mensualmente cuando la demanda desciende el resto del año, que no son los años de mayor venta. En septiembre, la empresa realizará un costo estimado para la producción que se realizará a partir de octubre. Fíjense que ya tenemos metido el concepto de costo por proceso, el concepto de costo por lote, el concepto de costo estimado, ¿sí? ¿Por qué para una producción que se realizará a partir de octubre? Y porque en octubre empieza recién la producción fuerte. Se hace una estimación de costos un mes antes de que empiece la producción. ¿Por qué clasificar al costeo desde octubre a diciembre por procesos si se discontinúa en enero? Porque durante ese periodo la producción es ininterrumpida. Y los cortes contables, como hablamos en la definición del costo por proceso, arrojarán saldos al cierre y al inicio de los inventarios de productos en proceso, o sea, de las plantas fabril. Y el nivel de producción dependerá de la demanda noviembre-diciembre. Esto significa que a pesar de haberse hecho un costeo estimado, el proceso admite ciertas variaciones dentro de ciertos límites. Es decir, nosotros, ¿con esto qué quiero decir? Que en general el costo que se estima, o sea, el que llamamos el costo estimado, puede sufrir alteraciones cuando se lleve a la práctica, porque pueden haber cambios de precios, puede haber alguna cosa que se modifique. Los aumentos de la producción se reflejarán en un incremento de los costos variables, dejando, como es de esperarse, los costos fijos en el mismo nivel o con una variación despreciable.
Esto significa que un descenso de los costos medios. Si los costos variables, por alguna causa, se llegan a incrementar, entonces, bueno, los costos variables van a aumentar, pero según lo que esté pasando, los costos fijos por ahí no cambiaron. Si los costos variables aumentan, los costos promedios van a tender también a aumentar, ¿sí? O recíprocamente, si descienden los costos variables, los costos medios también van a tender a descender. Por lo tanto, los costos por proceso y los costos por lote admiten una segregación en costos fijos y costos variables. O sea que los costos que habíamos dicho, ¿qué es un costo por lote? Bueno, es un costo que tiene la característica de que empezamos y terminamos la producción, pero a su vez dentro del costo por lote lo podemos subclasificar para mejor control en costos fijos y en costos variables, incluyendo los costos totales y los costos medios. También podemos hacer costos variables totales, costos variables medios, costos fijos totales, costos fijos medios. El costeo realizado en septiembre será estimado para octubre, noviembre y diciembre, pero en noviembre el costo estimado para octubre, ajustado a los precios de la fecha y en periodos de baja inflación, será un costo real. ¿Se va entendiendo cómo estamos conceptualizando de diferentes formas, diversas maneras de llevar los costos, de llevar los costos con un sentido para controlarlos? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bien, los costos del periodo similar anterior, o sea, octubre, noviembre y diciembre del año anterior, según el índice de inflación, podrían ser costos históricos. Debe indicarse que, conceptualmente, el costeo por lote no admite simultáneamente el costo por proceso y recíprocamente. No se puede costear por lote y por proceso simultáneamente. O es por lote o es por proceso. Esos dos conceptos son excluyentes, porque uno arranca y termina la producción y el otro no. Lo que hicimos en el caso de la sidra es, durante un periodo del año, 9 meses, costeamos por lote y 3 meses por proceso, pero en los 3 meses por proceso es por proceso, no es por lote. Y los otros meses son por lote, no son por proceso. El costo estimado puede coincidir con el costo real si el nivel de inflación es despreciable, y el costo real puede coincidir con el costo estándar si lo hubiere, ¿sí? Si hubiera un costo estándar. El costo histórico puede coincidir con el estimado y el real si la inflación es despreciable. Con esto más o menos ya tenemos una idea de varias formas de ejemplificar las formas de clasificación de los costos. Le dejo el ejemplo 2 para que ustedes lo lean y lo piensen, y si hay alguna duda, lo hablamos en la siguiente reunión. Profe, yo, si no es molestia, le podría enviar el ejemplo, el 3, que dice la empresa elaboradora de sal de mesa, con un consumo estable todo el año. Es lo mismo. Hay que pensar y ejemplificar. Yo lo hice muy breve. Le quería preguntar a ver si está bien. Solamente. Dice la empresa elaboradora de sal de mesa, suponga un consumo estable todo el año. Suponemos que más o menos la población consume más o menos la misma cantidad de gramos por día, ¿no? Y todo el año más o menos consume lo mismo. Entonces, con eso, dice, piense y ejemplifique una relación entre los diferentes criterios de costeo, indique cuáles se integran y cuáles se excluyen. ¿Sí? Integran significa que los conceptos se superponen, aunque sea parcialmente, como se hizo en el ejemplo 1. Indique en qué periodos son de una u otra manera y justifique. Esto es un trabajo para que ustedes lo piensen, es para pensarlo. Por eso yo ya lo había hecho. Le quería preguntar si estaba bien o mal lo que puse. A ver, ¿que lo podés leer? Sí, lo tengo acá. A ver. En este caso, lo que yo puse, ¿no? En este caso sería conveniente para la empresa gestionar los costos realizando un costeo por proceso, planificando un costo estándar para todo el periodo de producción de enero a diciembre, tomando para enero el costo de diciembre del año anterior como histórico, aplicando el índice de inflación mensualmente, generando costos estimados progresivos. Bien, lo único que tenés que ajustar es que se va a poder hacer costo estándar en tanto y en cuanto que la tecnología y el know-how se mantengan constantes para todas las empresas que se dedican a hacer ese tipo de producción de sal, que en general se mantienen constantes. Sí, porque es un estudio general del rubro, digamos. Perfecto, sí. Bien, gracias. ¿Qué otra cosa más tenés?
eso y si es un costeo por proceso, yo entendía que incluye al resto de los costos, digamos, los incluye a los costos variables, los totales y los medios. Porque haciéndome la idea de que se podía hacer un costo estándar y se estandariza el costo, incluye a todo el resto también. Bueno, después habría que poner si, por ejemplo, se puede hacer costo por lote también. Por ejemplo, una empresa trabaja un lote y lo almacena. Y mientras tanto la planta no, los salitres están no se trabaja. Hasta que el lote en el galpón llega a un nivel de crítico donde hay que volver a hacer de vuelta, producir de vuelta la sal en bolsa o como sea que se esté produciendo. Cuando se agota el stock, sí. O sea que se puede hacer por procesos o también se puede hacer por lote y entonces van a ver como un pico de producción y después un descenso hasta que se vaya gastando lo que quedó almacenado en el galpón. Después se vuelve a hacer otro pico de producción y se almacena todo. Después se espera hasta que el galpón llegue a un límite crítico, que es el punto de pedido para que la empresa empiece a fabricar de vuelta el otro lote. O sea que se puede hacer perfectamente de una forma o de otra, por lote o por proceso. Y siguiendo eso, a su vez después el lote se puede, o por proceso, se pueden llevar los costos por los tres elementos del costo. Se puede llevar por costos fijos y costos variables, tranquilamente, tanto en un caso como en el otro. Bueno, esta es un poco la idea, estudiar de qué varias alternativas se pueden hacer, como para tener ¿no? Cubrir conceptualmente ese mapa de conceptos. Buenísimo, profe, gracias. Lo O dejo sea, ahí porque ya estamos en un día y sé que tiene otra clase. Lo que hiciste está perfecto, lo podés aumentar un poquito Sí, con esto que estuvimos sí. charlando. La idea es esa, pensarlo, ¿sí? Me queda claro. Gracias, profe. Bueno, muy bien, entonces nos estamos viendo el miércoles, ¿no? Hasta el miércoles. Sí, Nos profe. vemos Sí, el profe. miércoles. Ok, Gracias. chao, hasta luego. Chao. Chao, hasta el miércoles.